Comitivas queer. Como personas de la diversidad sexogenérica sabemos que nuestros cuerpos son territorios de disputa. Y como latinoamericanos y mexicanos sabemos que la salud pública también lo es. Entre falta de información, prejuicios y violencias institucionales, las barreras para las personas LGBTIQ+, siguen enfrentando para ejercer un derecho básico, el cual es cuidar y decidir sobre nuestros cuerpos. Yo soy Bárbara Alvarado y esto es Comitivas Queer, un podcast de Pride MX. En el episodio de hoy en nuestra mesa de salud hablaremos sobre medicamentos y salud diversa. Y hoy nuevamente nos acompañan David Moncada, sexoterapeuta y directora de Calma y Comunidad, Reina de Trevor Project México, Misael Muñoz, coordinador del área de comunicación social en Inspira Cambio, y Luis Manuel Arellano, subdirector de atención integral del programa Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida en la Ciudad de México, Clínica Condesa. ¿Cómo están? Qué gusto tenerles por acá. Un gusto y un placer. Un gusto. Nuevamente, muy emocionado por esta mesa de salud que me encanta. Oigan, ¿me podrían platicar un poco primero de este panorama en cuanto a la atención para personas LGBTIQ+, a la salud diversa en el sector público? ¿Cómo está esto para ustedes? ¿Cómo lo ven? Ay, ¿qué tema? Pues justamente, por ejemplo, en el tema que yo me quiero enfocar es en la salud mental, que creo que a veces se nos olvida o creo que la gente lo tiene muy olvidado, que es salud física y también tiene que ser muy importante la salud mental. En las juventudes, justamente nosotros de Trevor, con la encuesta que realizamos, más del 50% de las juventudes LGBTIQ+ han vivido discriminaciones por su identidad y por su orientación, lo cual obviamente conlleva a tener problemas mentales por no tener aceptación hacia las demás personas. Entonces, ya tomando el tema de salud, y eso lo llevamos al tema de salud mental, por las discriminaciones y todo lo que vivimos día con día, y más porque más de las personas LGBTIQ+ que fueron entrevistadas, más de la mitad han pensado y han idealizado el suicidio. Por esa misma razón es importante hablar de la salud física como de la salud mental. Así que considero que tanto en el sector público se tiene que hablar también de la salud mental de los jóvenes porque está siendo muy afectada en estos momentos y más por lo que estamos viviendo, por el trompas. Parte de la salud pública. Esto me lleva a preguntar, ¿de qué manera los sesgos médicos afectan el acceso a la salud para las personas LGBTIQ+, o lo obstaculizan? Creo que me toca hablar. A ver, Luis. El tema aquí es que sí es importante que hagamos una precisión. Los servicios de salud, sean públicos o privados o comunitarios, atienden a una persona en función de una necesidad orgánica, biológica, no en función de tu identidad de género o de tu expresión de género. Y esto es muy importante porque con frecuencia, y lo digo desde Clínica Condesa, puede llegar alguien y dice, creo que no me entendió la doctora o el doctor, ¿pero por qué? Porque no me habló con mi expresión de género, no atendió esto y no atendió lo otro, y no está enfocando la razón por la que fue. La razón que fue o que le hizo ir, pues era un síntoma, o era una lesión, o era algo que afectaba su corporalidad, y la persona esperaba recibir una incorporación de su identidad de género, lo cual de ninguna manera es que esté mal. Pero los centros de salud no atienden, salvo que fuera un servicio de psicología, no atienden la expresión de género. Cualquier persona que tenga un síntoma lo desarrolla por algo muy específico que tiene que ver, pensemos, una persona que tiene un dolor en el estómago. No te duele el estómago por tu expresión de género. Puede ser que te duela derivado de una agresión que está relacionada con tu expresión de género. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero todas las personas que lleguen con un dolor de estómago necesitan un abordaje clínico y necesitan una conversación, y muchas veces o con frecuencia, para no generalizar, por lo menos nosotros que atendemos un gran número de nuestras poblaciones de la familia LGBTIQ+, se extrañan de que su expresión de género esté hecha a un lado para atender aquella dolencia o aquel malestar que presentan, y me parece que es muy importante poderlo precisar. Diríamos que ese sería el primer sesgo, ¿no? Que
están primero enfocándose a la atención del padecimiento. Sí, pero no creo que sea un sesgo, es un abordaje clínico. Ajá, no sé. Pero un servicio de salud es un servicio. Exacto. Y los servicios de salud, como todos los servicios, tienen que ajustarse también a las realidades de las personas. Entonces, si estamos hablando que el lenguaje o el abordaje puede ser una barrera para que las personas accedan a servicios de salud en tiempo y forma, por decirlo de cierta manera, pues ¿por qué no salir de este abordaje clínico y adoptar una medida que pueda abrazar más a las personas? O sea, lo vemos en el VIH, ¿no? El VIH afecta desproporcionadamente a hombres que tenemos sexo con hombres, mujeres trans y otras comunidades marginalizadas, ¿no? Personas que se inyectan sustancias, personas que están en la cárcel, etc. Bueno, privadas de libertad. Entonces, si como personas que estamos en el ámbito de la salud, yo no soy un profesional de la salud, ¿no? Vemos que una barrera para esto es el aceptar o abrirnos a la idea de aceptar la identidad o la expresión de género de otras personas. ¿Por qué no hacerlo? Ya hay un manual de recomendaciones para atención a población vulnerable LGBTIQ+ en México para personas de salud. Pero y está muy bueno, ¿no? Lo hizo Sociedad Civil con la Cámara de Diputados y así. El problema es que no es vinculativo, ¿no? O sea, son muchas recomendaciones, pero el médico ve y dice, no, pues es que mi abordaje es clínico y yo decido si hago esto, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Entonces, yo soy de Sinaloa, ¿no? Y ya, siento que siempre lo digo, pues, pero sí es muy marcado cuando estás en estos lugares el miedo o la ansiedad que genera en ciertas personas el acceder a un servicio público de salud a sabiendas de que se les va a tratar de una manera diferenciada. Y eso es una barrera al acceso a la salud. Es mi opinión. Pero déjame nada más precisar. No estoy diciendo eso. Y ese es uno de los temas que hay que tratar de resolver. En ningún momento, o sea, que no se entienda otra cosa. Si un paciente con una identidad de género muy definida, con una expresión de género muy clara, muy transparente, reclama en primer lugar un abordaje que yo no me puedo imaginar cómo es, que no sea el de respetar justamente esa identidad de género, en lugar de ponerle atención al síntoma con el que se está presentando o el diagnóstico o la razón por la que va a un servicio de salud pública, creo que ahí hay una confusión. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, un joven activista que él tiene una identidad no binaria, pero tiene diagnóstico. Esto no sucedió en Condesa. Se enojó porque el personal no le habló con el lenguaje que él esperaba incluyente y no fue por tratamiento durante 3 meses, ¿no? David, tú como sexólogo, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Bueno, me gusta mucho lo que pones sobre la mesa porque desde mi práctica sexológica, médica, terapéutica, sí tiene un impacto. Porque además de ser un servicio, también es una relación terapéutica. Y dentro de la relación terapéutica, como cualquier otra relación, pues tenemos responsabilidades sobre la relación. De las primeras quejas o las primeras quejas que recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es el médico, la médica no me miró a la cara. Y para mí, nombrar desde su identidad y desde su expresión de género a las personas que acuden a mis acompañamientos es importante en términos de cómo van a recibir la información, de cómo se van a pegar al tratamiento y sobre todo que vuelvan a la consulta, Claro, tanto terapéutica como médica. Yo recuerdo alguna vez a un chico trans que me escribió para agendar una sesión de terapia y utilizó su dead name, ¿no? O el nombre que le fue asignado. Y me había dicho que era una persona con experiencia de vida trans, masculina,
Y le dije, oye, ¿está bien que utilice el nombre que me estás dando o quieres que utilicemos otro? Entonces me dice, es la primera vez, cuando tuvimos la sesión de terapia, es la primera vez que una terapeuta me pregunta eso y que me agendan con el nombre elegido. Y además tiene un nombre de seguridad que cuando no se siente o que se siente como en un espectro intermedio, me dice, quiero que utilicemos el nombre de seguridad porque además es un nombre neutro. Y todo eso se ha reflejado, por supuesto, en que la relación terapéutica continúe. Y además otro sesgo que yo encuentro en la atención médica y de salud mental, pues es la discriminación y es el estigma. De hecho, ya el gobierno de México publicó, si no me equivoco, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un protocolo sobre la no discriminación y estigma en los servicios de salud. Y claro, como los derechos humanos, que luego a veces me pregunto si los derechos humanos son en realidad pactos de desigualdad, pero bueno, ese ya quizás sea otro tema, pero o no, pero una de las características de los derechos humanos, pues es que es la interdependencia. Entonces, claro, si una persona tiene derecho a la no discriminación, por supuesto que tiene derecho a la privacidad, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la atención de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, incluyendo, por supuesto, la salud mental, sin estigma. Incluso me gustaría agregar algo con respecto a esto. El tema de las juventudes o los que tratemos nosotros aquí como en Trevor es ver que las personas no se quieren acercar a los médicos, a las médicas, no sé si pueda todavía mencionarlo, del Seguro Social, del IMSS, del ISSSTE, porque tienen miedo. O sea, esa es la palabra. Tienen miedo porque dicen es que ahí me van a discriminar. Ahí voy a recibir las mismas miradas que todo el mundo ha dado cuando se supone que es un lugar donde solamente van a atender lo que estoy sintiendo, o sea, mi dolor, mi estómago. Y en muchas ocasiones entiendo ese punto de que tú vas a tu dolor y en ese dolor se queda. Pero incluso también desde experiencia propia y desde que todo lo que hemos revisado y atendido en The Trevor Project es de no solamente ven eso. O sea, ven a una persona trans, una persona no binaria, una expresión que no se acomoda a lo que ellos normalmente están acostumbradas o acostumbrados. Es, híjole, te voy a tratar de una manera distinta, una manera diferencial. Literalmente se puede decir de una manera apestada. O sea, en otras palabras, no existe para poderlo decir. Y eso justamente hace que las personas se alejen del servicio médico. También llegué a dar acompañamiento a chicas que se encargan del sexo servicio y las alentaba a que acudieran al servicio médico de salud para que se puedan atender, para que puedan acercarse, pero siempre era lo mismo de no queremos porque pues nos van a tratar mal. Y si ya nos trata mal la vida, no queremos que venga otra persona más y agregar otra palomita dentro de. Y viendo ese lado, o sea, entiendo el lado médico y es muy respetable, pero verlo desde el lado humano, del otro lado, es como de, híjole, es que habrá protocolos, habrá modos, habrá escritos, sí, todo está en papel, pero si no están las personas que nos están atendiendo como es un servicio, estamos muy lejos de poder ayudar tanto mental como físicamente. Y esa discriminación de la que me comparten, o que además hay protocolos también que han regido el cómo atender la salud pública, ¿consideran que hay LGBT-fobia detrás de esto? Y si es así, ¿podríamos decir que es un problema de salud pública que tenemos que atender? Yo considero que sí. O sea, considero que sí es un problema de salud porque está afectando a un sector de la población. O sea, no por nada nuestras estadísticas dentro de los temas del suicidio son muy elevadas en las juventudes. O sea, más del 60% de las personas LGBTIQ+ en juventudes ha pensado en el suicidio y de ese 60%, entre el 30 al 40% lo han intentado. O sea, el número, algo nos está diciendo, a comparación de las personas cis heterosexuales que van de un 24%. Hay un número tan grande que si dices, híjole, si hay un problema, si hay algo que está ocurriendo aquí y que no le estamos poniendo foco, o que la verdad lo estamos dejando como que, pues yo lo viví, pues también tienes que vivirlo tú, ¿no? Y creo que justamente del lado del activismo es como de, no, si yo lo viví o yo lo estoy viviendo, no quiero que futuras generaciones lo tengan que vivir nuevamente. Entonces considero que sí se tiene que hacer un arreglo justamente en sociedad, o sea, es un tema de salud directamente en sociedad, pero sí es un poco complicado. Conocemos cómo es México, conocemos que literalmente las personas tienen un criterio, incluso a veces hasta religioso, lo llevan a involucrar en el tema religioso. Y con esos temas es difícil quitarse esas raíces tan arraigadas que tenemos del machismo, la transfobia, la LGBT-fobia que existe aquí. Consideraría que sí se debe de trabajar, tener más pláticas como estas para que literalmente el tema de ahorita que tenemos ahorita en nosotros 5 salga a las familias que están allá afuera y se empiecen a hablar de los temas para que se empiecen a normalizar. Y normalizando los temas ya comienzan a quitarse esos estigmas. Luis, ¿tú qué piensas desde la perspectiva en el servicio público? Es que hace rato no me dejaron redondear la idea. Cuando yo puse ese ejemplo, era que alguien que está demandando un abordaje a su identidad de género, a su lenguaje,
con que esa persona se identifica, yo en ningún momento he dicho que esté mal eso. Pero cuando trabajamos en el tema del VIH, no me parece sensato que porque no me dijeron como yo espero que me digan, yo suspenda mi tratamiento. Yo creo que esa persona tiene que distinguir que una cosa es la urgencia de no suspender su tratamiento y al mismo tiempo la posibilidad de incidir para que quien no le haya dado el trato que esperaba lo entienda y lo resuelva. Porque sí, pues entonces entiendo lo que tú dices de los suicidios acumulados. No, tengo derecho a seguir viviendo, pero tengo la obligación identitaria de romper las estructuras culturales que no me permiten entrar desde la forma en que yo me identifico, ¿no? Con frecuencia se pierde el enfoque. Es que este es un enfoque cultural, no médico. A eso es a lo que yo me quiero referir. Hace rato yo decía, si por ejemplo, en Clínica Condesa hay un área de medicina interna donde también hay infectólogos y médicos generales capacitados, evidentemente internistas. Pero hay un área de salud mental. Entonces, si el médico están capacitados, están sensibilizados y hacen el abordaje y además de más, de verdad, de más. Pero si una chica no binaria o una chica o un chico trans siente que no le están hablando en el lenguaje adecuado o que espera, tiene que reflexionar que hay detrás de esa no respuesta que espera un basamento cultural que en su propia familia existe, ¿no? Uh-huh. Sigamos conversando. Voy a tenerte aquí por falta del tiempo. Sí, seguimos al rato. Yo tengo 2 puntos al respecto y uno es, y lo pongo sobre la mesa, no es eso poner de nuevo la responsabilidad en las personas. Si estamos hablando de abordajes centrados en la persona y centrados en sus historias, el esperar que una persona tenga el proceso mental de decir, bueno, me tengo que aguantar que no me atiendan como yo espero que me atiendan por ser una persona, digamos, fuera de la norma, tengo que como que sopesar esto y tener este proceso emocional de aceptarlo y decir, bueno, yo voy a seguir con mi tratamiento y aparte tengo que incidir en el sistema. A mí me parece un poco injusto. O sea, creo que es un poco caer como en el pobre es pobre porque quiere. O sea, como el discriminado es discriminado porque quiere. Y sobre la pregunta que hacías, yo siento que es fuerte y es complicado hablar de la homofobia como un tema de salud pública porque no tenemos los suficientes datos. O sea, tenemos en México 2 encuestas muy importantes, la ENADIS y la EDIS, que las últimas se hicieron en 2022. Y a pesar de que tenemos estos instrumentos que tienen bastante información, no es suficiente porque incluso cuando se hizo el abordaje para estas encuestas, muchas personas no quisieron revelar su identidad. Pues. Entonces, ahí concuerdo con Luis Manuel, con Manolo, en que de pronto nos salimos un poco de las líneas para hablar de ciertos temas y es bien importante que para hablar de la homofobia y de la LGBTfobia como salud pública busquemos tener más datos, ¿no? Busquemos tener más data. Creo que los informes de Trevor Project son muy útiles para cuestiones de salud mental, pero realmente cuando hablamos, por ejemplo, de que hay el estigma y afecta, a veces no, en México al menos, en una situación local, no hay los suficientes datos como para sustentar una respuesta, es decir, tantas personas en 2025 reportaron que abandonaron su tratamiento porque el médico no les trató bien, ¿no? Entonces, son ese tipo de deficiencias que a lo mejor, o de áreas de oportunidad que hay en el trabajo comunitario que hay que ir viendo como, bueno, ¿y cómo incidimos por ahí? Yo puedo decir algo. Claro. Ay, me encanta está muy picosa esta charla. Amo. Sí, estoy, o sea, conecto con lo que dices, Misael, con respecto a en qué lugar podemos estar de exigirle o demandar a las personas procesos emocionales que quizá no están todavía en ese camino, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues estamos como esta constante lucha por
cada vez tener acceso a este derecho de una salud sexual y mental que sea digna para todas las personas. Y creo que desde lo que representa la Clínica Condesa como símbolo de salud sexual para la colectividad LGBT+, o sea, también yo me he cachado como usuario de los servicios, como también estando muy hipervigilante de, a ver, que yo, o sea, como institución me puedo yo cachar como demandándole incluso a veces hasta de más con respecto a la capacidad que ahora tiene. Eso por un lado, y creo que la línea también puede ser muy delgada. Sin embargo, pues bueno, estamos en esta constante preguntarnos como esto que dices de la LGBT-fobia, que tampoco tengo datos numéricos, pero desde mi experiencia médica, yo creo que sí existe todavía en el sentido de, o sea, podemos diferenciar incluso LGBT-odio versus LGBT-fobia, en donde sí la fobia podría incluso incluir estas manifestaciones de yo no sé de tu vivencia, me mantengo distante. Desde la ignorancia. Desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde las dificultades que tienen algunas personas proveedoras de servicios de salud para nombrar o nombrar desde el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, como que también están esas dificultades personales y yo lo viví como con el tema del aborto, ¿no? Era como de lo que ocurrió en Secretaría de Salud, es como, bueno, pues ya se despenalizó, mañana tú ya haces abortos, ¿no? Es como, wow, espérate tantito, como que no me has preguntado si estoy a favor o en contra o cómo puedo ejercer mi derecho de esto de que no quieres hacer ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, vaya, sé que podríamos, o sea, me antoja muchísimo como entrevistar o preguntar a esa vivencia de qué le pasó, por qué decidió no ir por su medicamento, ¿no? A lo mejor no alejándome del lugar de estar yo suponiendo por qué dejó de ir por el medicamento. Pero bueno, en términos de salud, o sea, yo recuerdo como las historias clínicas convencionales en donde únicamente el inicio de vida sexual y el número de parejas sexuales estaban antecedentes gineco-obstétricos. Entonces, si teníamos, y yo me incluyo, que yo tenía una persona con una vivencia de vida hombre, yo no le preguntaba por inicio de vida sexual ni número de parejas sexuales. Entonces, como eso se ha transformado poco a poco desde la parte médica, y pues sí, ha sido mucho como por voluntades también, no solo como de organizaciones de la sociedad civil, como pues de ciertas ahí mentalidades disidentes que estamos filtradas en el sistema médico y decir, bueno, pues yo hago estos cambios en la historia clínica, ¿no? Pero esa ha sido mi experiencia. Acabas de decir una palabra que me parece muy importante, tenemos que retomar: medicamentos. Hay una paradoja en cuanto a yo la llamo la paradoja del privilegio, porque mucha gente cree que tener acceso a medicamentos es un privilegio y no un derecho. Está garantizado como un derecho la salud, pero aquí les quiero preguntar más al respecto de tratamientos afirmativos en la identidad o preventivos. ¿Qué le podrían decir ustedes a la sociedad para decirles, responder la duda, mejor dicho, si es un privilegio o si es un derecho? Me gustaría mencionar. Ay, sí, venga, soy yo. Qué fashion. Con respecto a esto, o sea, es un derecho, pero al mismo tiempo sigue siendo un privilegio. O sea, yo tocando el tema de salud mental. Cuéntanos. Porque la salud mental, muchas personas no tienen alcance a ella. O sea, muchas personas no pueden tener el alcance, no tienen los recursos para poder hacerlo. Dicen, sí, están los del seguro, están los directamente los de las instituciones de gobierno. Sí, una cita cada 6 meses. Y literalmente me ha tocado acompañar a personas que dicen, es que a mí me dan una cita cada 6 o cada 3 meses. Y es como, yo necesito hablar más. Por esa misma razón nos contactan a nosotros como Trevor. Es que necesito sacar todo lo que tengo, necesito que me ayuden con todo esto. Entonces, no estoy diciendo que no tengamos ese derecho. O sea, existe, está firmado en papel de que todos los mexicanos tenemos derecho a una salud, a servicios de salud dignos y como tal todo lo que se debe de tener. Pero de que se pueda tener alcance, ahí está el tema. O sea, y nosotros hablando desde un tema hablando de aquí de ciudad, no nos vamos a otros lugares más lejanos en donde ni siquiera eso se toma como tema. O sea, eso ni siquiera existe, eso ni siquiera se toca. Entonces digo, si es un derecho que se tiene alcance, no. Entonces eso lo vuelve un privilegio. Ahí tocaste otro gran punto, Reina, en el cual está garantizado, pero no hay una cobertura en el servicio público que garantice el acceso de manera universal. Justo. Pero la pregunta iba más dirigida en cuanto a personas que no son personas trans y dicen que los medicamentos, el tratamiento afirmativo o que no viven con VIH o que no les interesa prevenirse, dicen que estos medicamentos son un privilegio. ¿Misael? Yo creo que ahí siento yo que es una cuestión discursiva, ¿no? O sea, el acceso a los tratamientos es un derecho. Y creo que se quiere que... Hay fuerzas ahí que quieren que piensen que es un privilegio. Pasa mucho, por ejemplo, con la PrEP, ¿no? O sea, la PrEP es un tratamiento preventivo, bla, bla, un protocolo más bien preventivo que incluye la toma de una pastilla,
Y muchas veces te dicen, es que tú eres privilegiada por tomar PrEP, ¿no? Porque no mucha gente lo toma. Y no es cierto, o sea, es una herramienta del cuidado de la salud sexual como cualquier otra, ¿no? La cosa es que hay medicamentos disponibles y hay protocolos disponibles, pero a mí personalmente, ¿no? Y profesionalmente a veces lo que me preocupa es que hay una deficiencia en la información necesaria para que las personas tomen decisiones informadas con respecto a su salud. Por ejemplo, con la PrEP, ¿no? La PrEP, según datos de la ONUCIDA, Latinoamérica está muy por debajo de la cobertura de PrEP, ¿no? Sin embargo, hay regiones como ciertas partes de la Ciudad de México donde hay mucha gente que toma PrEP, ¿no? Y todos conocemos a varias personas que están en PrEP. Y de pronto ves estos fenómenos donde las personas dicen, no, es que ya yo tengo que tomar PrEP, pero cuando lo ves desde un abordaje clínico realmente, tal vez no. Tal vez se te tenga que informar otras opciones de salud a la medida de tu vida sexual. Y muchas veces, y esto pasa mucho, las personas ni siquiera están conscientes de que son capaces de tener acceso a estas cosas. O sea, hace poco a mí me tocó acompañar un caso de un chico que decía, no, es que yo me tengo que mudar a la Ciudad de México porque yo necesito tomar PrEP. Y yo así, a ver, ¿por qué sientes que necesitas tomar PrEP? Y ya platicándolo, dije, no, pues sí tienes que tomar PrEP, pero fue así como, oye, pero ya intentaste en tu capacidad. Informarse primero, ¿no? Más opciones. Para hacer el cuento corto, la persona terminó accediendo a PrEP en su Capacit, pero esta persona tenía como este pánico innecesario de que existía la noción, por lo que había leído en redes sociales, de que no había, ¿no? Y que había un desabasto y que había muchas cosas. Entonces creo que el desabasto, otro tema que tenemos que tocar. Sí. Vamos primero rápido con Luis. Cuéntanos desde tu perspectiva esta paradoja del privilegio, si es un derecho, esta conversación. ¿Tú qué le dirías al respecto? No, definitivamente tener acceso a un medicamento es un derecho, ¿no? Que se puede perder o no alcanzar en función de otro tipo de razones, ¿no? Uh-huh. Porque regularmente cuando abordamos el tema de la salud pública, obviamos cómo se construyó el sistema de salud pública en este país y cómo necesitamos enderezarlo y proteger lo que ya funciona, ¿no? O sea, no es claroscuros. Y yo hace rato voy a tener que regresarme. Yo creo que nos precipitamos en los pronunciamientos. Una persona que está luchando porque su identidad de género tenga cabida, tiene que luchar ella, porque nadie lo va a hacer por ella, para que cambien los modelos de salud. Igual que lucha alguien que está en situación de calle o igual que lucha una madre soltera, ¿no? Entonces sí es como muy necesario dimensionar que los cambios los tenemos que impulsar quienes los necesitamos. Evidentemente no todo el personal de salud puede. ¿Qué pasó con SIDA? La comunidad gay peleó por los cambios, no esperó a que se los dieran. ¿Qué pasa ahora con los tratamientos hormonales? La comunidad trans los pide y los pelea y tenemos en la Ciudad de México probablemente con gente que vive en otros estados, pero en salud pública yo me atrevería, porque no traigo el dato, que más de 7,000 personas están en tratamiento hormonal con recursos de la Ciudad de México en este momento. Entonces, es la comunidad la que pelea, ¿no? Yo ahí sí creo que no me puedo encaprichar, porque a mí la anécdota que cuento me sonó a capricho. No me puedo encaprichar de que como no me dieron mi medicamento, no me lo tomo. Digo, como no me hablaron en condición que yo esperaba, no me hablaron en lenguaje incluyente no binario, que es más complicado todavía para mucha gente, entonces no me lo tomo como protesta, perdón. Un activista conocido también por mí, en un acto de, pues no sé de qué, pero decidió hacer huelga de antirretrovirales. O sea, no entiendo, no hay manera de aclarar
que así por ahí no va el cuidado de la salud. Mi salud no depende, mi salud orgánica, únicamente de mi identidad o no gira en torno a mi identidad, ¿no? Claro, y como dices, los cambios hay que impulsarlos desde nosotros, así que en otros estados no hay que perder más el tiempo. David, ¿tú qué piensas? Pues que también es un derecho y estoy conectado ahora sí que por dos de lo que dice Misael con respecto a cómo utilizamos los discursos, ¿no? Porque los discursos, o sea, el lenguaje no es inocente, pero afortunadamente no es determinante. Y también hay discursos que son colonizadores y que nos secuestran, ¿no? Entonces es como desde dónde estamos hablando de desabasto, que sé que ya vamos para allá, y desde dónde también estamos hablando de privilegio. Yo como usuaria de PrEP desde hace 4 años, pues también he recibido muchísimos comentarios con respecto. Y además, o sea, como que este privilegio del que hablan o del que se habla desde el discurso, porque también está como estratificado por dónde, sobre todo qué organización te entrega la PrEP. Entonces, dependiendo de qué organización y en dónde esté localizada esa organización en la Ciudad de México, eres más o menos privilegiada, ¿no? Claro. Entonces, y también desde estos discursos que he recibido, como te das cuenta que estás medicalizando tu placer y es como, ok, eso es como, bueno, desde dónde, a ver, charlemos, ¿no? ¿Desde dónde viene? No, y bueno, pues la medicalización está en todo lado, en muchos lugares, ¿no? La salud mental también se agarra de la medicalización y sé que es importante, ¿no? Los antidepresivos a mí me han salvado la existencia en varios momentos de mi vida. Entonces, me gusta lo que planteas con respecto a cómo y desde dónde estamos nombrando la palabra privilegio. Sí, siento que son luego palabritas que se usan tanto que van perdiendo el sentido, ¿no? Como que van adquiriendo tantos significados que al final se diluyen. O sea, creo que sí hay como un discurso en hacernos entender que los procesos o los protocolos de salud que entran... Yo no me atrevería a decir que la PrEP es un protocolo de salud dirigido a la comunidad LGBT, pero, por ejemplo, los tratamientos de afirmación de género, pues sí. Que quieren hacernos creer que es un privilegio, ¿no? Que nos van a privilegiar por darnos el derecho a nuestra salud. A mí sí se me parece discursivamente fuerte, ¿no? Pero justo como dice Manolo, que otros factores nos impidan acceder, eso es precoz. Sí, hay otra palabra que justo causa mucha polarización en la conversación y un cierto temor, que es desabasto. ¿Qué me pueden comentar ustedes al respecto de esta palabra? ¿Misael? A ver, yo quiero plantearnos en una realidad. Y la realidad es que tenemos como lo decía Manolo, tenemos un sistema de salud que no desde este sexenio, ni del pasado, ni del antepasado, que no ha podido abordar todas las necesidades de todas las personas. O sea, si nos vamos, por ejemplo, en VIH, hay un subregistro enorme de personas en comunidades indígenas que ni siquiera sabemos si viven con VIH o no, pero sabemos que mueren de VIH, ¿no? Entonces, bueno, por complicaciones relacionadas al SIDA, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de desabasto, o que a lo mejor siento que es un tema en el que estoy muy enfrascado, que también ha perdido un poquito el significado para mí, me iría un poquito más atrás y decir como, ¿qué es el desabasto, no? ¿Y qué es? ¿Qué es el desabasto? Para mí es, si una persona no recibe su tratamiento a tiempo, para mí eso es desabasto. Si una persona viajó 3, 4 horas a una clínica y le dijeron que su tratamiento no está disponible, que vaya mañana, que vaya la siguiente semana, eso para mí es desabasto. Y no necesariamente tiene que ver con que haya o no la existencia de la clave del medicamento, pero también tiene que ver con muchos problemas de logística, de N número de cantidad de cosas que, como dice Manolo, se tienen que enderezar, ¿no? Y es un tema súper amplio porque creo que se ha acotado el tema del desabasto al VIH y está bien, ¿no? O sea, es un problema en ciertas... Ha sido un problema en ciertos tiempos y en ciertas regiones, pero desabasto hay en todas las condiciones y estados de salud. O sea, mi papá vive con una condición cardiológica desde hace muchos años y de repente dicen, llega y él muy normalizado de, hoy no había atorvastatina, entonces me dieron otra, ¿no? Creo que, como dice Manolo, hay que irnos documentando más y hay que irlo pidiendo, porque luego de repente llega a haber algún tipo de desabasto
y nada más estamos las del VIH ahí peleándonos, ¿no? Claro. Luis, ¿qué opinión te merece? Y después vamos con Reina. No, efectivamente no hay abasto suficiente. Ese es un hecho, es verdad. Ha sido una piedra en el zapato histórico del sistema de salud, no solo de nuestro país, Del mundo. pero también a mí me gusta tratar de ver las cosas desde otro ángulo. ¿Por qué hay un desabasto? ¿Por qué no hay, o sea, se planifican las compras en función de ciertas variables? Es decir, ¿cuánta gente si tiene un tratamiento crónico lo está tomando y lo requerirá para el siguiente ejercicio de compra? ¿Y cuánta gente estimo que se va a sumar y que me va a pedir ese medicamento? Eso es real. Pero también es cierto que habría gente que no tendría que estar tomando medicamentos. Es decir, habría necesidad de trabajar en la prevención. O sea, hay gente que podía haber evitado llegar a una condición que le requiriera el medicamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos fallando en la estrategia preventiva. A mayor fallo en este nivel, pues mayor efecto y más consecuencias, pues más persona con diagnóstico, con necesidad de medicalización y el sistema no se da abasto, ¿no? Entonces, sí está como vinculado con ese tema. O sea, una persona que no se cuida en lo que come, quien sea, en cualquier lugar, y que tiene un día un problema gastrointestinal y va por un medicamento, un antibiótico, y le ponen trabas para dárselo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si no se lo hubiera tomado, pues no hubiera pasado ese problema. Pero aquí es que tendría que existir el medicamento, ¿verdad? Pero por otro lado, la persona esperaríamos que se cuide. Es decir, son como dos temas. Yo voy a insistir porque es una experiencia de muchos años que las poblaciones que presentan necesidades específicas a veces esperan que todo lo resuelvan los demás y no tenemos, porque cuesta trabajo reconocerlo, estrategias de autocuidado, ¿no? Ese es otro tema. Reina. Y bueno, a mí me gustaría tomar el tema del desabasto. ¿Qué ocurre cuando pasa el desabasto? O sea, literalmente ahí vienen ya más problemas. O sea, no solamente es de, ya no hay medicamentos, sino conlleva a otras situaciones como, ejemplo, en el tema que a mí me gusta tomar es la salud mental. O sea, literalmente no tener acceso a un tratamiento o un medicamento que tú necesitas, y lo voy a tomar en el aspecto de mis hermanas y hermanos trans, de que cuando no tienes alcance a esos medicamentos, pues ¿qué genera? Genera obviamente angustia, tristeza, genera depresión, genera muchos problemas psicológicos. Por eso muchas veces cuando dicen, es que es un privilegio. No es un privilegio, porque al tener alcance a esos medicamentos, tienes el alcance a tener un bienestar directamente contigo. Es como si les negáramos el tratamiento a las personas con cáncer, porque es un privilegio. Pues yo no tengo cáncer, porque ellos sí se los vaya a pagar. Para que se sientan mejor, yo no quiero eso. O sea, literalmente tenemos que verlo desde ese aspecto. No lo estamos haciendo porque, qué bueno que las tengan porque es privilegio. No, lo estamos haciendo porque literalmente lo necesitan. Necesitan esa reafirmación para sentirse bien con su cuerpo, con su vida y con su ser. Y con el desabasto también del tema, ya lo hemos visto con la famosa inyección de Ozempic, o sea que mucha gente lo tomó para bajar de peso, hizo un desabasto total para las personas que realmente lo necesitaban. O sea, literalmente el tema de desabasto también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, con las personas que lo están tomando, con el tratamiento, ya directamente hablando de gobierno, cómo se está haciendo la administración, qué es lo que está haciendo. Es un tema muy extenso, o sea, en verdad es extenso. Muchas de lo aristas. Que conlleva, de lo que no conlleva, de lo que trata y lo que no trata, pero consideraría que lo que se tiene que hacer, ya lo dijeron, es luchar, o sea, seguir exigiendo. Lo chistoso es que normalmente a veces la comunidad es la que está ahí, ¿no? Las personas con VIH somos las personas que estamos ahí como que necesitamos medicamento, necesitamos luchar y nos vuelven el padre y la madre o los shadres de las luchas sociales, ¿no? De, pues ya están ellos luchando, pues que ya lo consigan. O sea, literalmente necesitamos que toda la sociedad, que todos nos pongamos de acuerdo y es de, si lo necesitamos el medicamento y queramos ese derecho, pues hay que luchar por ello. No hay que quedarnos estancados y esperar que otros luchen por lo que me correspondería también a mí hacerlo. Claro, David. Me hacen pensar mucho en la sectorización de luchas, ¿no? O sea, claro, se me hace muchísimo más... O sea, como que tengo muy integrado este tema de hay desabasto por la razón que sea en antirretrovirales para personas positivas o que viven con VIH y pues ya sé que se puede armar un movimiento, ¿no? O con lo sucedido por el tema de Mpox. Y la vacuna, como toda la presión que se ejerció para que Cofepris por fin diera ese paso, ¿no? ¿Y dónde está Cofepris? ¿Qué pasa, Cofepris? Bienvenido. Y me haces pensar en la condición de salud de mi mamá, también cardiovascular, que en ocasiones ella tiene que comprar el medicamento, ¿no? Y como en esa situación, o sea, como incluso yo lo he normalizado también. Es como, ok, bueno, hasta yo a veces colaboro.
para que compre el medicamento, pero me haces pensar, Manolo, como también, bueno, ¿qué podemos hacer Es para que sabes exigir? qué es. Que cuando vives con VIH, sabes que tu vida depende de ese medicamento. Sí, claro. Y creo que en teoría casi todos los medicamentos, ¿no? Si te están dando un medicamento es porque una parte importante de tu salud depende de ella. Pero no hay esta percepción como, y lo voy a decir tal cual, de contacto con la fragilidad, ¿no? Con tu propia muerte, ¿no? Y para mí, a mí me gusta mucho que Manolo tome el tema del autocuidado, porque para mí, personalmente, ¿no? En mi vida personal, para mí el informarme y el exigir las cosas que me tocan por derecho es parte de mi autocuidado. ¿No? Porque en su momento, cuando yo recibí un diagnóstico, no tenía la información necesaria y eso llevó a que mi condición de salud, que pudo haber sido prevenible, se agravara muchísimo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que estoy muy de acuerdo contigo, Manolo. Creo que yo, desde mi lado, que es más bien la comunicación, sí siento que hay como una tendencia, y no solo en este tipo de decisiones, sino en todas las decisiones, de lo más simple, ¿no? ¿Qué es lo más simple? Tomar una pastilla. ¿Qué es lo más simple? Una consulta de 20 minutos y que me den una pastilla y listo, me olvido. Pero es muy difícil pensarnos para atrás y decir, ¿por qué no cambio estos hábitos que me hicieron llegar a necesitar esta consulta, a necesitar esta pastilla, ¿no? Grandes consejos, tanto personales como sociales, para seguir incidiendo en la lucha. Yo quiero preguntarte a ti que nos estás siguiendo en esta transmisión, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en el servicio público, si has tenido alguna incomodidad o si has tenido algo que reconocer también, porque ya aproxima a nuestra última ronda, la cual es justo reconocer y también poner el ojo en la mira de qué es lo que nos falta lograr en el acceso y en el servicio médico público para las personas LGBTIQ+. ¿Qué me pueden decir al respecto? Luis. Yo creo que lo que existe, insisto, es defenderlo, ¿no? Pero no en una confrontación, sino en un trabajo coordinado con quien está dirigiendo proyectos comunitarios. Cuando escuchamos a los médicos o al personal de salud, entendemos muchas de las cosas que hacen. Resulta que, oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacerme este estudio? Bueno, es que no solo te estoy dando un medicamento, te tengo que monitorear. Eso pasa para personas con VIH, personas con hepatitis C, personas en tratamiento de sífilis, personas que toman hormonas para una afirmación de género. Tengo que monitorear los efectos secundarios. Tengo que ver si lo que estamos dándote está logrando los efectos buscados. Y muchas veces hay gente que dice, no, seguro sí, es que yo me siento bien. Y tenemos la creencia de que porque me siento bien por dentro no hay una revolución y hay una cosa fea que se esté descomponiendo, ¿no? Y ahí es donde yo hablaría ya, cuando hablamos de privilegios. Bueno, a lo mejor tener uno de estos diagnósticos o un tratamiento de estos se convierte en privilegio, ya que si hago lo que me dicen, me monitoreo cada tanto tiempo con estudios de laboratorio y pueden aparecer alertas que tengan que ver con mi salud a tiempo. Y si nunca voy al doctor, hay gente que nunca se ha hecho una biometría hemática en su vida. En su vida. Y ahí estaba guardada la información que la sangre estaba diciendo que era necesario identificar, ¿no? Entonces, a lo mejor sí se torna en un privilegio, pero en un buen sentido de la expresión, ¿no? Qué padre que logras. Aquí el tema es cómo vinculo a mi cotidianidad, a mi proyecto de vida, donde está metida mi identidad y mi expresión de género, cómo lo vinculo con el tratamiento que quiero recibir o que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculo mi búsqueda de satisfacción sexual con las estrategias, vacunas, profilaxis y tratamientos, ¿no? Y diagnósticos y prevención? Entonces, pues sí, la PrEP es muy efectiva, pero el condón también es efectivo para otras cosas, ¿no? En fin, sí tenemos que dialogar, comunidades ocupadas y preocupadas con servidores públicos y personal médico. Esa creo que es la ruta. David. Ay, me gusta. Preocupadas y ocupadas y preparadas. Ay, No, muy tarde. dando comercial. Muy tarde para mí. Ya no me tocó.
Pues ahorita que este tema del privilegio, yo creo que yo coloco el privilegio en el sostén del cuidado. O sea, yo creo que sostener el cuidado puede sí tener tintes de privilegio, ¿no? Es como yo tengo mi cita de seguimiento de PrEP este viernes en la mañana y generalmente son en las mañanas y es como, bueno, pues hacer ese espacio en las mañanas para otras personas puede ser complejo, ¿no? Entonces, y bueno, por mencionar otras, ¿no? O entre otras. ¿Y qué se debería mejorar? Yo creo que el autocuidado también es un hecho social, además de ser algo personal. Desde el lugar que yo ocupo de atención a la salud, pues es como hacer protocolizar atenciones. Eso a mí me ha funcionado mucho. Y protocolizar puede ser desde lo que les comentaba hace un momento, hacer 2-3 cambios, 2-3 trucos a la historia clínica y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres ser llamada? Y creo que eso abre un camino a que la persona y nosotros, quienes estamos en los procesos de atención a la salud, podamos también hacer alianzas. Claro. A mí me gusta mucho como sentir que hago alianzas y sentir que hago, como complicidad dentro de lo que yo valoro en las relaciones terapéuticas con las personas para que podamos en conjunto definir estrategias de prevención que se sumen a las estrategias de alguna manera curativas y creo que se puede hacer ahí una muy buena sinergia. ¿Misael? Ok. Pues estoy de acuerdo en lo que dicen Manolo y David. De hecho, la ONU-SIDA en el 2022, creo, dijo que para acabar con la epidemia del VIH es vital el trabajo intersectorial. Instituciones de salud, comunidades, Estado, tomadores de decisiones, etc. Entonces, creo que esas conversaciones son necesarias, no son simples, ¿no? No son fáciles, no son incómodas. Total. Esa es una. La dos es que el VIH es un gran ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia el VIH y va jalando el hilito, vas viendo muchas cosas, ¿no? O sea, en México, más del 85% de gente que vivimos con VIH somos hombres que tenemos sexo con hombres, ¿no? Y cuando yo regreso a mi propia experiencia de vida y a la de mis pares, otros hombres viviendo con VIH, hombres de la diversidad viviendo con VIH, pues encontramos las similitudes de que no recibimos una educación preventiva sexual a la medida de nuestras prácticas sexuales, porque nuestras prácticas sexuales eran consideradas pues malas, pecaminosas, clandestinas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Un día yo me siento mal, me dan una prueba de VIH positiva y yo digo, ¿pero qué es esto, no? Claro que me dijeron que usara condón y fueron y lo metieron en un pepino, pero eso pues no era para mí. Creo que hay que... Yo no tengo un pepino, ¿sabes? Y el pepino hasta el momento no vive con VIH. Yo creo que algo crucial es que hay que separar completamente la salud reproductiva de la salud sexual. Son dos cosas muy distintas. Yo cuando cojo, yo no pienso en tener hijos. Nunca he querido tener hijos. Entonces, ¿por qué a mí en la prepa se me enseñó de métodos anticonceptivos y se me enseñó, oye, tú hombre, tú no embaraces? No, pues sí, yo he embarazado muchas veces, nada más que no ha cuajado, ¿no? Entonces, regresando es eso, como reconocer que las prácticas sexuales, y me voy a acotar únicamente a la salud sexual, que las prácticas sexuales son diversas y que hay que explorar la idea de que los cuidados tienen que ser diversos. Claro que podemos generalizar, ¿no? Como, ¿qué cuidados aplican a los hombres que tienen sexo con hombres? ¿Cuáles a las mujeres trans? Claro que sí, ¿no? Pero que exista eso, porque hasta ahorita no existe. Claro. No en todas partes. Información, desde luego. Exacto. Claro. Reina. Yo me gustaría enfocarme en la salud mental. O sea, con respecto a esto de qué necesitamos mejorar, muchísimo, ¿verdad? Necesitamos mejorar muchísimas cosas en el aspecto de la salud mental porque, bueno, podríamos decirlo, acércate a 10 personas y pregúntales cuántas de ellas van a apoyo psicológico. Estos dedos te van a sobrar. Y porque mucha gente toma la salud mental como, eso se arregla con el tiempo. Con el ejercicio. O sea, literalmente ese tipo de culturas también machistas en el que solamente pensar que la salud mental es algo de mujeres, es algo femenino. Tomar ese ejemplo de que no, la salud mental también es importante como la física, porque si está enfermo esto, imagínate cómo va a estar el cuerpo después. Porque viene el no cuidarte, viene el no prevenir, viene el de, pues no importa. Entonces, yo quiero hablar desde la salud de
cuídense, hablemos de los temas, no tengamos miedo de hablar del suicidio por lo que es suicidio. No es me desvivieron, colgó los tenis, esas palabras que hacen minimizar lo que es realmente el problema, porque el suicidio es un problema de salud que estamos viviendo en México, en las juventudes en especial, y la comunidad LGBTQ+ es una de las más afectadas. O sea, yo nunca quito el dedo de renglón de que si no cuidamos la salud mental, la salud física no va a llegar. O sea, si no cuidamos algo tan importante como es el yo quererme, yo aceptarme, yo ser aceptado, aceptada por la sociedad, esos simples cambios tan chiquitos pueden hacer que la salud física mejore y demasiado. Afecta en todo aquí, literalmente todo lo que tenemos aquí, afecta todo lo que está acá. O sea, yo por eso nunca quito el dedo de renglón. Sigamos luchando, sigamos hablando, rompamos esas barreras que siguen poniéndonos a la comunidad LGBTIQ+. Yo una que ya está, ya es de los 90 todavía. O sea, una persona que los vivió difíciles, pero viendo que todavía existen, es decirle a las juventudes, sigan luchando por ello. O sea, yo voy a seguir en la lucha, espero que ustedes sigan haciéndolo para que todo el mundo sea parejo para todas, todos y todes. Porque si no cambiamos el pensamiento machista, misógino que tenemos aquí en México, no vamos a llegar a nada. Y eso afecta a tanto mujeres, comunidad LGBTIQ+, personas negras y racializadas. O sea, afecta prácticamente a todas las demás, que no nos siento minoría, porque las mujeres son la mitad del mundo. Así que a veces cuando dicen que son minoría, híjole, las mujeres representan la mitad del mundo, así que no somos minoría. Somos un montón de personas que estamos cansadas y hartas del sistema en el que vivimos y tenemos que mejorarlo porque se tiene que enderezar el sistema de salud, sí. Se tiene que hablar justamente de esos temas de, oye, mírame a la cara por lo menos. Y se tiene que hablar de, oye, ¿cuál es la diferencia entre yo como hombre que me acuesto con hombres, qué tengo que hacer? Y yo como mujer que me acuesto con hombres, ¿yo qué debo hacer? O sea, se divide. Buscar ayuda. Pues, se tiene que separar de tantos factores. O sea, todo es completamente muchos pedazos. O sea, son tantos pedazos que, híjole, para juntarlo está muy carbón. Pero sí, literalmente necesitamos hablar de los temas, seguir exigiendo y no quitar el dedo de renglón. Y es de hasta que me peles, no me suelto aquí. Conversaciones incómodas, información, mucha lucha y también estrategias de autocuidado. Estamos llegando al final de este gran episodio. Esta fue nuestra mesa de salud. El tema de hoy fue medicamentos y salud diversa. Yo soy Bárbara Alvarado. Esto es Comitivas Queer, un podcast de Pride MX. Y cuéntanos qué piensas. Comitivas Queer.